La inflación ha sido una de las cosas que más ha preocupado a los economistas a lo largo del tiempo, llegando a convertirse en una auténtica obsesión. Pero permitidme deciros que tiene una hermana. Una hermana que puede ser igual o incluso más devastadora que esta. Y estamos hablando de la deflación, es decir, que los precios de las cosas bajen. Esto es algo por lo que se han preocupado mucho los gobiernos a lo largo de las últimas décadas. Todas estas masivas políticas de estímulo que ha habido desde 2008 tenían como finalidad el no entrar en deflación. Y os preguntaréis, ¿por qué no quieren los malvados gobiernos que los precios de las cosas bajen? Algunos me diréis que porque la deuda pública se haría más cara. Y efectivamente, al haber una deflación, la deuda pública se vuelve más cara. Pero hay más efectos aparte de este. Y en este vídeo los vamos a ver. Todos tenemos más o menos claro cuáles son los problemas de una alta inflación. Perdemos poder adquisitivo y nuestros ahorros se devalúan. Y todo eso conlleva a menos incentivos a invertir en proyectos empresariales, una economía desestabilizada, en fin. Si me veis desde Argentina o Venezuela, no hace falta que os explique de qué va esto. Ahora bien, la deflación es algo que a primera vista no le encuentras el problema. Dices, bueno, los precios de las cosas están bajando, mis ahorros valen más. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Y os comprendo a todos los que pensáis así. Yo también en su día pensaba de esta forma. Pero hay que darle un par de vueltas para ver el problema. Y para ello hay que distinguir entre dos tipos de deflación. Vamos a llamar a los dos tipos de deflación buena y deflación mala. Sí. No me he complicado mucho con los nombres. La deflación buena es aquella que ocurre cuando aumenta la productividad de una economía. Es decir, podemos producir lo mismo que antes de una forma más eficiente, ya sea por innovaciones tecnológicas o cualquier cosa que se os ocurra. Y el truco de esto está en que los beneficios empresariales y los salarios se mantienen igual o incluso aumentan. Por tanto, este tipo de deflación es positiva para la economía, porque viene fomentada por la innovación de las personas, pudiendo producir lo mismo o más a un coste menor, haciendo que la producción de una economía acabe aumentando. Así que os podéis imaginar que este tipo de deflación no es la que nos preocupa. Nos preocupa la que viene a continuación. La deflación que nos preocupa es aquella que ocurre cuando hay una quiebra masiva de empresas. Se caracteriza por el hecho de que los beneficios y los salarios en este caso se ven reducidos, y las causas de esto pueden ser varias, pero lo que generalmente ocurre es que con la bajada de los precios muchas empresas acaban quebrando ya que no pueden vender algo por debajo de los costes, o porque tienen muchas deudas que pagar y les bajan los ingresos. Aquí hay algunos economistas de la escuela austríaca que tienen una intuición acertada acerca del fenómeno. A grosso modo dicen que cuando ocurren estas cosas, refiriéndose a la deflación por el pinchazo de una burbuja, lo que está pasando en realidad es que las empresas que no son rentables socialmente se van. Y los precios lo único que hacen es volver a la normalidad después de una época de burbuja. En otras palabras, lo que hace esto es limpiar la economía de empresas malas para que se queden solamente las buenas. La intuición es correcta en líneas generales, pero le faltan algunos matices, ya que interpretarla de esta forma tan mecánica puede llevarnos a conclusiones algo precipitadas, como por ejemplo que en medio de una crisis se deba dejar quebrar a todo lo que pueda quebrar. Así que vamos a añadir algunas cositas a la explicación. Algo a comentar es que esta intuición está en cierta medida algo anticuada, es decir, parte de una realidad propia del siglo XIX o anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la economía está mucho más interconectada que en ese tiempo. Antes, una quiebra de empresas podría afectar a una región en concreto. Hoy puede afectar a todo el mundo. Y precisamente por eso, la quiebra masiva de empresas irresponsables puede acabar arrastrando a empresas que hayan sido responsables y útiles socialmente. Y creedme que las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Cuando hablábamos de la inflación en este canal, decíamos que lo que más se temía era la conocida espiral inflación-salarios. Dejo el vídeo en la descripción. En este caso, la deflación, al igual que su hermana, tiene su propia espiral. La temida espiral deuda-deflación descrita por el economista Irving Fisher, que dice lo siguiente.
Pongamos el caso de una economía que tiene problemas de liquidez en el sector privado, que tienen problemas para pagar las deudas, dicho en cristiano. Ante este problema de deuda, el banco se verá obligado a vender parte de lo que tiene para poder afrontar el pago de esta, reduciendo con esto los depósitos que va creando, ya que eso le haría endeudarse aún más. Frente a esto, la velocidad de circulación del dinero, que si os acordáis del vídeo de Japón, es la cantidad de veces que se cambia el dinero de manos, cae, haciendo caer el nivel de precios, ya que frente a este pánico de conseguir liquidez se venden los activos por debajo de su valor esperado. Todo esto hace caer el valor del patrimonio de las empresas. Y a lo mejor una empresa que no tuvo ningún comportamiento irresponsable ve como de la noche a la mañana el valor de lo que tiene se reduce, pasando a ser insolventes de un día para otro. Las empresas, viendo el panorama, tendrán que ajustar costes para reducir el agujero que se le ha creado de la nada. Tendrán que disminuir la producción o reducir la mano de obra, aumentando el desempleo y la desconfianza en todos los sectores. Ante esta desconfianza aumenta lo que se conoce como la preferencia por la liquidez, básicamente querer más dinero en efectivo, empezando a desinvertir o retirar depósitos, cosa que nos llevaría de vuelta al principio. Bancos y empresas tendrán que vender sus activos, cae la velocidad de circulación y vamos entrando en ese bucle, que evidentemente habrá un punto en el que toque fondo. Pero el proceso puede ser extremadamente largo y doloroso, y que a lo mejor en economías como las que había antes del siglo XX, en caso de una deflación, solamente se eliminarían las empresas malas, que sería un ajuste en cierta medida necesario. Pero en los tiempos que corren, estos pinchazos se van a llevar por delante sí o sí, tanto empresas buenas como empresas malas, y los precios, en vez de desinflarse hasta llegar al nivel óptimo de mercado, como queráis llamarlo, llegan a caer por debajo de ese valor. Y muchos me diréis, bueno, pero en ese proceso se van a comenzar a invertir en proyectos realmente rentables, la gente tendrá más cuidado y la economía poco a poco volverá a estar sana. Y tenéis parte de razón, pero el problema surge en que esto no es un proceso corto, y durante este la sociedad puede desesperarse y surgir una gran radicalización dentro de esta. De hecho, durante la Gran Depresión esto era uno de los mayores temores que había. Permitidme leeros un fragmento del libro Los filósofos terrenales de Robert Heilbronner. Es muy probable que, si el gobierno no hubiese abierto la válvula del gasto público, la empresa privada habría terminado por encontrar el camino de la inversión, pues así lo había hecho siempre en el pasado. Y a pesar de la severidad de la Gran Depresión, con el tiempo habría hallado sin duda nuevas vías de aventura, pero no se podía esperar. El pueblo norteamericano había esperado 4 largos años y no estaba en absoluto dispuesto a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. La voz de Marx resonó con más fuerza que nunca. Muchos apuntaban al desempleo como prueba prima facie de que Marx tenía razón, y se oía también una voz más escalofriante todavía, que no se cansaba de señalar que Hitler y Mussolini sabían muy bien qué hacer con sus parados. Como veis, el peligro de la deflación no se queda solamente en el daño que puede hacer al tejido productivo de una economía. Y me diréis, ¿y cómo se entra en una deflación de este tipo? Pues pueden ser causadas por muchas cosas. Puede que un sector privado, motivado por lo que Keynes llamaba animal spirits, lleva a la economía a un estado de auge. También una política monetaria y fiscal irresponsable por parte de los gobiernos pueden impulsar estos picos. Por otro lado, puede darse por algo llamado expectativas autocumplidas. Si muchos creen que el precio de algo va a caer, acabará pasando porque todos se comportan como si el precio fuese a caer. Esto es algo muy típico durante las crisis. Durante la época de auge, las expectativas autocumplidas hacen que los precios de las cosas suban, y durante las recesiones hacen que el precio se vaya al subsuelo. O puede que ni haga falta irresponsabilidad por parte de nadie. Por ejemplo, la crisis del coronavirus pudo haber provocado esa preferencia por la liquidez y que empiece todo ese ciclo que hemos comentado. Como veis, hay muchas cosas que pueden provocar estos episodios y no son ninguna tontería. Por eso, la preocupación de muchos economistas ha sido que la economía no entre en una deflación. E insisto, en una deflación que no sea motivada por el aumento de la productividad, sino por lo que hemos comentado a lo largo de este vídeo. Este vídeo lo podéis complementar con otro que hice hace un tiempo hablando de por qué se producen las crisis económicas. Tenéis el vídeo en la descripción. Ahora la pregunta para vosotros:
¿Creéis que la deflación es un problema real para la economía? Dejádmelo en los comentarios, gracias por verme y nos vemos en la próxima.